Damos inicio al fascinante libro Viaje al centro de la Tierra, escrito por Julio Verne. Una historia que nos invita a descender más allá de lo conocido. Este texto forma parte de Project Gutenberg, una biblioteca digital que pone a disposición de todos libros de dominio público. Puedes encontrarlo en www.gutenberg.org. ¡Hey! Acomódate y disfrutemos juntos este audio resumen. Sin más, a lo que vinimos. El 24 de mayo de 1863, un domingo luminoso en la antigua ciudad de Hamburgo, el profesor Otto regresó precipitadamente a su barrio histórico. Su llegada intempestiva alteró la calma doméstica. La buena Marte, sorprendida, creyó haber incurrido en un retraso imperdonable. Aunque el almuerzo apenas comenzaba a cantar sobre el fogón, no eran aún las 2. La media acababa de sonar en la torre de Saint-Michel. Yo, Axel, su sobrino, conocía demasiado bien el temperamento de mi tío, impaciente como pocos hombres. Podía convertir el menor contratiempo en un estallido. Cuando cruzó la casa con grandes zancadas, arrojó su bastón con empuñadura de cascanueces, dejó el sombrero de áspero pelaje sobre la mesa y lanzó una orden que resonó como un disparo. «Axel, sígueme». No había dado yo un paso cuando su voz, cargada de urgencia, volvió a reclamarme. Otto Lindenbruch no era un mal hombre, aunque estaba hecho de una materia singular y vehemente. El profesor del Johannaeum impartía mineralogía con una pasión tan intensa que 1 o 2 veces por clase la cólera lo dominaba. No le inquietaban la constancia de sus alumnos ni los frutos académicos que pudieran obtener. Enseñaba, como dirían los filósofos alemanes, de manera subjetiva, para sí mismo antes que para los demás. Era un sabio ensimismado, un pozo profundo de conocimientos cuya polea chirriaba cada vez que alguien intentaba extraer algo de él. A su vastísima erudición se sumaba una dificultad poco afortunada. En público, las palabras se le resistían. En medio de una demostración, podía trabarse ante un término recalcitrante, uno de esos nombres híbridos, medio griegos, medio latinos, que abundan en la ciencia de los minerales. Cristalizaciones romboédricas, resinas retinasfaltas, vocablos ásperos que desgarraban incluso la lengua más diestra. Cuando alguno se negaba a salir, se inflaba en su garganta y terminaba escapando bajo la forma poco académica de un juramento. Entonces estallaba su furia, y no faltaban en la ciudad quienes acudían a sus lecciones para divertirse con aquellos arrebatos. Sin embargo, más allá de esas excentricidades, mi tío era un auténtico hombre de ciencia. Aunque a veces rompía una muestra por examinarla con excesivo ímpetu, poseía el genio del geólogo y el ojo infalible del mineralogista. Con su martillo, su punta de acero, su aguja imantada, el soplete y el frasco de ácido nítrico, analizaba cada fragmento con precisión casi instintiva. Por la fractura, el aspecto, la dureza, la fusibilidad, el sonido, el olor o incluso el sabor de un mineral, lo clasificaba sin vacilación entre las 600 especies reconocidas por la ciencia de su tiempo. Así comienza esta historia, en el seno de una casa agitada por la energía de un sabio extraordinario, cuya impaciencia y erudición estaban a punto de arrastrarnos hacia una aventura insospechada. El nombre de Lindenbruch resonaba con honor en los gimnasios y asociaciones científicas. Figuras ilustres como Humphrey,
Alexander Humboldt, John Franklin, Edward Sabine, solicitaban su opinión sobre las cuestiones más vivas de la química. A esta disciplina había contribuido con descubrimientos notables, y en 1853 publicó en Leipzig un voluminoso tratado de cristalografía trascendental que, pese a su erudición y sus láminas, no logró cubrir los gastos de impresión. Además, era conservador del Museo Mineralógico del embajador ruso, colección de renombre europeo. Tal era el hombre que me llamaba con impaciencia, alto, delgado, de salud férrea y cabellera rubia, que le restaba años a su cincuentena. Caminaba con zancadas matemáticas, los puños cerrados, signo inequívoco de su temperamento fogoso. Habitaba una casa antigua, mitad madera, mitad ladrillo, inclinada con cierta gracia y sostenida por un viejo olmo que, en primavera, empujaba sus brotes a través de los vidrios. Allí vivíamos su ahijada Grauben, la fiel Marte y yo, su sobrino huérfano y ayudante en los experimentos. Entre minerales crecí con entusiasmo sincero, grafitos, antracinas, metales y piedras que para mí valían más que cualquier juego de juventud. Aquel día me apresuré a su gabinete, un verdadero museo ordenado con rigor según las 3 grandes divisiones del reino mineral: inflamables, metálicos y litoides. Sin embargo, no fueron las vitrinas lo que captó mi atención, sino mi tío, hundido en su sillón, sosteniendo un libro con devoción casi religiosa. Había adquirido, según proclamaba con júbilo, un tesoro inestimable, el Heiskringla del irlandés Snorri Sturluson, crónica de los antiguos príncipes noruegos. No se trataba de una traducción, sino del manuscrito original en lengua islandesa, y más aún en un manuscrito rúnico. Mi tío, inflamado, explicó que las runas eran caracteres antiquísimos, atribuidos por la tradición al propio Odín. Mientras yo fingía admiración, un pergamino cayó del volumen. Era una hoja suelta, cubierta de signos rúnicos dispuestos en líneas misteriosas. El profesor la examinó con creciente agitación. Reconocía los caracteres, idénticos a los del manuscrito, pero no lograba descifrarlos. Murmuraba que era islandés antiguo. Su orgullo de políglota se veía desafiado. La tensión aumentaba cuando el reloj anunció las 2. Marte asomó para avisar que la sopa estaba servida. La respuesta fue fulminante. Envió al diablo la sopa, a quien la había preparado y a quien pretendiera comerla. Obedeciendo al instinto de supervivencia, me refugié en el comedor. Era la primera vez que mi tío faltaba al solemne ritual del almuerzo. El menú, digno de memoria: sopa de perejil, tortilla de jamón con acedera y nuez moscada, lomo de ternera con compota de ciruelas, camarones azucarados y vino del Mosela. Fue sacrificado en honor de aquel pergamino enigmático. Comí por él y por mí, mientras Marte presagiaba desgracias. Cuando saboreaba la última gamba, un grito atronador me arrancó del asiento. De un salto, crucé el pasillo y regresé al gabinete, donde el destino comenzaba a desplegar sobre un trozo de pergamino olvidado la promesa de la más extraña expedición del siglo. El profesor fruncía el ceño ante la hoja cubierta de signos rúnicos. «Es evidente escritura rúnica», decía. «Aquí hay un secreto, y lo descubriré, o si no». Un gesto violento completó la amenaza. Me ordenó sentarme y escribir. Iba a dictarme letra por letra la correspondencia de aquellos caracteres irlandeses con nuestro alfabeto.
Me advirtió invocando a San Miguel que no cometiera error alguno. Obedecí con aplicación. De su dictado nació una larga sucesión de letras desordenadas, un encadenamiento áspero, sin sentido aparente. Cuando terminé, tomó la hoja con avidez y la examinó largo rato. «Esto es un criptograma», murmuró, «un mensaje cuyo sentido se oculta bajo letras mezcladas adrede. Si se dispusieran correctamente, formarían una frase inteligible. Quién sabe si aquí se esconde la clave de un gran descubrimiento». Comparó el pergamino con el manuscrito del Heimskringla de Snorri Sturluson y concluyó que no eran de la misma mano. El criptograma, por tanto, era posterior al libro. Aquella deducción lo condujo a un nombre hallado en una página: Arne Sagnussen, sabio islandés del siglo XVI, alquimista célebre. Mi tío evocó con fervor a antiguos maestros como Avicenna, Roger Bacon y Paracelsus, convencido de que Sagnussen podía haber ocultado bajo aquel galimatías una invención prodigiosa. Su imaginación ardía. Juró no comer ni dormir hasta descifrar el enigma y añadió que yo tampoco lo haría. Se lanzó entonces a un análisis metódico. Contó 132 letras, 79 consonantes y 53 vocales. Esa proporción, afirmó, correspondía a una lengua meridional. Concluyó que debía tratarse del latín, idioma preferido por los sabios del siglo XVI. No un latín claro, sino alterado, desordenado. Mientras él razonaba, mi atención se desvió hacia el retrato de Grauben, su ahijada, ausente entonces. En silencio evocaba nuestras horas compartidas entre minerales y paseos por las alamedas junto a Elba. Estábamos prometidos sin que mi tío lo supiera. El recuerdo me arrastró lejos hasta que un golpe seco sobre la mesa me devolvió al presente. El profesor expuso su primera hipótesis. Quizá las palabras hubieran sido escritas verticalmente en lugar de horizontalmente. Me hizo probar el método con una frase cualquiera, al recomponer las letras siguiendo su procedimiento, tomando la primera de cada grupo, luego la segunda y así sucesivamente. Apareció con claridad una declaración involuntaria. «Te quiero mucho, mi pequeña Grauben». Mi confusión fue inmediata. El profesor, más sorprendido que indignado, apenas se detuvo en el asunto sentimental. El misterio del pergamino lo absorbía por completo. Aplicó entonces el sistema de criptograma auténtico. Con voz grave fue dictando las letras reordenadas. La secuencia resultante, larga y sonora, no reveló sentido alguno. Esperé que de sus labios brotara una frase latina majestuosa. En lugar de ello, un puñetazo estremeció la mesa. «No es eso, no tiene el menor sentido». En un arrebato, cruzó el gabinete como un proyectil, bajó la escalera con estrépito y salió disparado hacia la Königstrasse, presa de una cólera tan impetuosa como su genio. En el cuarto capítulo de la obra de Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, se transforma en presagio de aventura. La escena se abre con el estruendo de una puerta que sacude la casa entera. Marte, la fiel sirvienta, acude alarmada. El profesor Lindenbrock ha salido y lo ha hecho en un arrebato absoluto. No cenará, no probará bocado. Y nadie en la casa lo hará hasta que logre descifrar el viejo manuscrito que lo obsesiona. La amenaza es seria. Bajo el mando inflexible del profesor, el ayuno colectivo no es una exageración, sino un destino posible. Marte se retira gimiendo. El hambre y la excentricidad científica comienzan a entrelazarse. A solas, el narrador vacila. Piensa en acudir a Grauben, pero teme abandonar la casa y sobre todo desobedecer una posible llamada de su tío. Para distraerse, clasifica una colección de geodas silíceas.
recién llegadas de Besanzón, piedras huecas que guardan en su interior delicados cristales. Sin embargo, la labor minuciosa no logra apaciguar su mente. El enigma del documento lo atormenta. Un oscuro presentimiento de catástrofe le oprime el pecho. Reclinado en un amplio sillón, mientras el humo de su pipa dibuja espirales caprichosas, imagina a su tío caminando con furia por la ruta de Altona, golpeando hierbas y cardos con su bastón, desafiando al mundo como desafía el secreto. ¿Regresará victorioso o vencido? ¿Quién dominará a quién? ¿El hombre o el misterio? El joven vuelve entonces al criptograma, 132 letras dispuestas en una secuencia incomprensible. Intenta combinarlas sin éxito. Aparecen las palabras sueltas, indicios dispersos en inglés, latín, incluso términos que evocan el hebreo o el francés. 4 lenguas entremezcladas en una frase absurda. Solo Mar de Hielo parece coherente con un documento islandés. El resto es un laberinto. La frustración se convierte en vértigo. Las letras parecen danzar ante sus ojos como chispas plateadas. La sangre le golpea las sienes. En un gesto maquinal agita la hoja y al volverse cree distinguir palabras latinas claramente legibles. Graterem terrestre. Un relámpago ilumina su entendimiento. La clave no reside en complicadas combinaciones, sino en la disposición misma del texto. El profesor había tenido razón casi en todo. Solo le faltó un detalle mínimo, ese casi nada que el azar acababa de conceder al sobrino. Con el corazón desbocado, se obliga a calmarse. Recorre la habitación, respira hondo, regresa al sillón y finalmente lee en voz alta la frase completa, siguiendo la nueva ley descubierta. Lo que descubre lo deja petrificado. El mensaje revela que otro hombre, audaz hasta lo inconcebible, ya se ha internado en las profundidades que el manuscrito señala. La hazaña no es una fantasía, se ha realizado. El terror reemplaza al asombro. Si su tío conoce esta revelación, nada podrá detenerlo. Un geólogo de su temple se lanzaría sin dudar a semejante empresa y lo arrastraría consigo hacia un viaje del que teme jamás regresarían. La idea lo enardece. Decide impedirlo a cualquier precio. La única solución es destruir el documento antes de que el profesor descifre su secreto. Con manos febriles, toma la hoja y el pergamino de Sannusen y se dispone a arrojarlos al fuego. Las brasas aún arden en la chimenea. El secreto está a punto de convertirse en ceniza. Cuando la puerta del gabinete se abre y aparece su tío. En el 5º capítulo del viaje, la tensión alcanza un grado casi insoportable. Apenas tengo tiempo de devolver el documento a la mesa, cuando el profesor Lindenbrock entra completamente absorbido por su obsesión. Durante su paseo, ha debido analizar cada posibilidad, examinar cada hipótesis, y ahora regresa decidido a aplicar una nueva combinación. Se sienta, empuña la pluma y comienza a trazar fórmulas que recuerdan a cálculos algebraicos. Su mano tiembla, borra, reescribe, tacha y recomienza sin descanso. Yo lo observo con el corazón encogido, no por temor a que descubra la solución, sino por la magnitud de su empeño. Sé que reorganizar 132 letras en todas sus posibles posiciones generaría un número de combinaciones prácticamente infinito. Una cifra tan desmesurada que escapa a toda comprensión humana. Ese camino es heroico y estéril. Las horas transcurren, la noche cae, los ruidos de la calle se apagan. Ni siquiera oye a la buena Marte preguntar tímidamente si cenará. Yo, vencido por el sueño,
Terminó dormido en el sofá mientras él continúa su combate silencioso contra lo imposible. Al amanecer sigue allí, sus ojos enrojecidos, el rostro pálido, el cabello revuelto bajo la mano febril, revelan la violencia de la lucha interior. Me inspira compasión. Toda su energía se concentra en un único punto. Ha olvidado incluso su cólera habitual. Parece a punto de quebrarse bajo la presión de su propia voluntad. Y yo podría liberarlo con una sola palabra. Bastaría un gesto, una frase, pero callo, porque lo conozco. Si descubre el secreto, nada lo detendrá. Su imaginación es volcánica. Arriesgaría la vida por realizar lo que ningún geólogo ha hecho antes y me arrastraría con él. Prefiero cargar con el peso del silencio antes que conducirlo a su perdición. Sin embargo, un incidente altera mis propósitos. A la mañana siguiente, Marte intenta salir al mercado y encuentra la puerta cerrada, con llave. La gruesa llave ha desaparecido. Sin duda, mi tío la retiró al volver a la víspera. A propósito, por descuido, nos condena al ayuno como en otras ocasiones cuando en plena clasificación mineralógica impuso 48 horas de abstinencia a toda la casa. El recuerdo de aquellos dolores de estómago no es nada alentador. El hambre aprieta. No queda provisión alguna. Me mantengo firme por orgullo, pero hacia las 2 de la tarde mi determinación flaquea. Empiezo a convencerme de que exageré el peligro del manuscrito. Quizá mi tío no lo creería. Quizá podría impedírsele partir aunque lo intentara. Y si él mismo descubre la clave, mi sacrificio habría sido inútil. Decido hablar. Busco la manera de empezar cuando de pronto el profesor se levanta, se coloca el sombrero y se dispone a salir, dejándonos encerrados una vez más. Lo llamo. No responde, insisto. Finalmente se devuelve. ¿La llave?, pregunta distraído. ¿La de la puerta? No, respondo reuniendo valor. La llave del documento. Se inclina sobre mí, me toma del brazo. Nuestros ojos sostienen un diálogo ardiente. Asiento con la cabeza. Él niega incrédulo. Insisto. Sus pupilas brillan. Su mano tiembla con una mezcla de amenaza y esperanza. La escena muda y eléctrica podría fascinar al observador más indiferente. Ya no puedo retroceder. Las palabras pugnan por salir. Sí, la clave, el azar. ¿Qué dices?, exclama con una emoción indescriptible. ¿Y temes fundirte?, insistió el profesor. Le dejé la respuesta con visible mal humor. Entonces, con esa seguridad altiva que lo caracterizaba, afirmó que nadie sabía con certeza lo que ocurría en el interior del globo. Apenas conocemos una fracción insignificante de su radio, dijo. La ciencia es perfectible y cada teoría cae ante otra nueva. Recordó cómo se creía que el frío del espacio disminuía indefinidamente y hoy se sabe que no sobrepasa ciertos límites. ¿Por qué no admitir, propuso, que el calor interno también alcanza un punto máximo y no asciende hasta fundirlo todo? Apoyó su postura en nombres ilustres. Poisson, entre otros, había demostrado que si existieran millones de grados en el núcleo terrestre, los gases incandescentes ejercerían tal presión que la corteza estallaría como una caldera. Además, si el interior fuera líquido, sufriría mareas bajo la atracción de la luna, provocando terremotos periódicos. Nada de eso ocurre con tal regularidad. Para él, la Tierra no se incendió desde el centro hacia afuera, sino que su superficie, rica en metales como potasio y sodio, ardió al contacto con el agua y el aire primitivos, generando erupciones y volcanes. Incluso evocó una experiencia realizada por el célebre químico Humphrey Davy. Una esfera metálica que al ser rociada con agua
se inflamaba y reproducía en miniatura el fenómeno volcánico. Sus argumentos, expuestos con ardor contagioso, comenzaron a minar mi resistencia. Declaró con convicción que nada probaba la existencia de un calor central insuperable y que, como Arne Saknussemm, comprobaríamos la verdad por nosotros mismos. Exigió silencio absoluto. Nadie debía anticiparse en la conquista del centro del mundo. La conversación terminó, pero mi espíritu quedó agitado. Salí a las calles de Hamburgo buscando aire. Caminé hasta el Elba, debatiéndome entre la fascinación y la incredulidad. ¿Había escuchado a un genio audaz o a un visionario extraviado? Durante un instante me sentí capaz de partir sin vacilar. Una hora después, todo me parecía absurdo, fruto de un sueño febril. En el camino encontré a Grauben. Le conté la situación. Lejos de disuadirme, me animó con serenidad inesperada. Veía en la empresa una hazaña digna, una gloria compartida. Su valentía me desconcertó y avergonzó a la vez. Aquella joven que me amaba no temía a la aventura y hasta deseaba acompañarnos si no fuera un estorbo. Al regresar a casa, comprendí que la decisión era irrevocable. El profesor había pasado la tarde adquiriendo escaleras de cuerda, picos, linternas, instrumentos eléctricos. Parecía el almacén de una expedición militar. Partiríamos pasado mañana al amanecer. No había tiempo que perder. Debíamos llegar a Copenhague y de allí Islandia antes de las calendas de julio, cuando las sombras de Skartaris señalaría el carácter de Ednefels. Esa noche apenas dormí. Entre sobresaltos soñé con abismos y caídas interminables. Me veía arrastrado por la mano firme de mi tío hacia profundidades sin fondo, precipitándome en una caída eterna, mientras la tierra se abría bajo mis pies. Desperté a las 5 de la mañana, agotado por la fatiga y por la tensión que me oprimía el ánimo. Bajé al comedor y encontré a mi tío ya sentado a la mesa, devorando el desayuno con esa energía impaciente que lo caracterizaba. Lo contemplé con una mezcla de temor y resignación. La presencia serena de Grauben me impidió protestar. El nudo en la garganta me dejó sin apetito. A las 5:30, el estruendo de un carruaje anunció la partida. La amplia carroza que debía conducirnos al ferrocarril de Altona se llenó pronto con los voluminosos paquetes y los instrumentos de mi tío. Apenas tuve fuerzas para responder cuando me preguntó por mi maleta. Sentí entonces que luchar contra mi destino era inútil. Subí, la arrastré escaleras abajo y mientras mi tío confiaba solemnemente a Grauben las riendas de su casa, ella me despidió con una entereza conmovedora. Su beso tibio y breve fue la única fisura en su calma. «Te vas dejando a tu prometida», me dijo, «pero volverás para encontrar a tu esposa». Aquellas palabras fueron mi último consuelo antes de que los caballos nos lanzaran al galope hacia Altona. En menos de 20 minutos atravesamos el Holstein. A las 7 en punto, ya instalados frente a frente en el compartimiento, el silbido de la locomotora marcó el inicio del viaje. Yo no estaba resignado. Sin embargo, el aire fresco de la mañana y el paisaje uniforme y fértil que desfilaba con rapidez ante mis ojos mitigaban por instantes mi angustia. Mi tío, absorto en sus preparativos, revisaba minuciosamente documentos y provisiones. Entre ellos distinguí una carta oficial destinada a facilitar nuestras gestiones en Copenhague y, cuidadosamente guardado, el misterioso pergamino que nos arrastraba hacia lo desconocido. Lo maldije en silencio. 3 horas después alcanzamos Kiel, junto al mar. El vapor Eleonora no zarparía hasta la noche, y la espera desató la impaciencia irascible de mi tío, que protestó contra horarios y administraciones con igual fervor científico. Finalmente,
A las 10:15 soltamos amarras y nos internamos en las oscuras aguas del Granvelle. La travesía nocturna quedó en mi memoria como un cuadro sombrío. El balanceo del puente, el silbido del viento, algún faro distante centelleando en la negrura. Al amanecer llegamos a Corsor y tras otro trayecto ferroviario por tierras tan planas como las anteriores, divisamos por fin el Somme. Mi tío apenas había dormido. Su impaciencia parecía empujar el vagón. A las 10 de la mañana pisábamos Copenhague. Allí, tras dejar el equipaje en el hotel, mi tío se lanzó con ardor a las diligencias necesarias. Visitamos el Museo de Antigüedades del Norte, cuyo director nos recibió con cordialidad, ignorante del verdadero alcance de nuestros planes. Pronto supimos que una goleta danesa partiría el 2 de junio hacia Reykjavik. Mi tío, entusiasmado, aseguró el pasaje sin reparar en gastos. Mientras yo me dejaba maravillar por las calles, los puentes y los edificios renacentistas de la ciudad, él no veía nada. Solo un campanario en el barrio de Amager captó su atención, el de la iglesia de Borflerser. Su torre, ceñida por una escalera exterior que ascendía en espiral hacia el cielo, se convirtió en escenario de una inesperada prueba. Mi tío, decidido a fortalecer mi ánimo, me obligó a subir. A medida que avanzábamos, el vértigo me asaltó con violencia. Cuando alcanzamos la plataforma superior, el mundo entero parecía girar bajo mis pies. Los tejados aplastados en la bruma, el mar fulgurante, las costas lejanas de Suecia apenas dibujadas en el horizonte. El campanario oscilaba, o tal vez era yo quien se desmoronaba por dentro. Durante 1 hora soporté aquella lección de abismo. Descendí extenuado, pero mi tío implacable. Repetiríamos el ejercicio al día siguiente. Y así fue. Durante 5 jornadas afronté aquella ascensión aérea, dominando poco a poco el temblor de mis nervios y aprendiendo, bajo la severa tutela del profesor, el arte de contemplar las alturas sin sucumbir al miedo. El día de la partida hacia Islandia llegó por fin. La víspera, el atento señor Thompson nos había provisto de valiosas cartas de recomendación dirigidas a las principales autoridades de la isla. El conde Trampe, gobernador, el señor Peterson y el alcalde de Reykjavik. Mi tío respondió con efusivas muestras de gratitud y al amanecer del 2 de junio nuestros preciados equipajes ya estaban a bordo de la goleta. El capitán nos condujo a unas cabinas estrechas bajo cubierta. El viento del sudeste soplaba favorable y pronto la embarcación desplegó sus velas para deslizarse por el Somme. Copenhague se fue desdibujando en la distancia mientras costeábamos el Seigneur. En mi ánimo inquieto evocaba la sombra de Hamlet sobre las murallas de Kronborg, pero el célebre castillo, hoy centinela del estrecho por donde transitan miles de navíos cada año, quedó atrás envuelto en bruma. La Valkyrie, cargada de carbón, utensilios, lana y trigo, avanzaba ligera, aunque sujeta a los caprichos del viento. La ruta nos llevó más allá del cabo, cruzando el mar y bordeando la costa noruega hasta internarnos en el mar del norte. Avistamos Escocia. El Atlántico nos recibió con oleaje recio. Hubo que ceñir el viento del norte antes que retomar rumbo directo hacia Islandia. Yo soporté la travesía con dignidad, pero mi tío, para su disgusto, cayó presa del mareo y pasó buena parte del viaje recluido en su camarote, incapaz de interrogar al capitán sobre los preparativos futuros. El 11 de junio divisamos el cabo Portland. Ballenas y tiburones surcaban las aguas próximas a la costa, y los islotes emergían como rocas sembradas sobre el océano, tras una tormenta que obligó a la goleta a correr sin velas. Un piloto islandés nos condujo finalmente a la bahía de Fatsa. 3 horas después, la Valkyrie,
fondeaba ante Reykjavik. Mi tío, pálido pero radiante de entusiasmo, señaló de inmediato hacia el norte. Allí se alzaba el Snæfell, doble cono cubierto de nieves eternas, silencioso y majestuoso. Aquel fue su verdadero saludo a Islandia. En tierra nos recibió el propio gobernador, el barón, seguido por el alcalde y otras autoridades. Las cartas cumplieron su cometido. Se pusieron a nuestra disposición con cortesía. El coadjutor episcopal se hallaba ausente, pero encontramos un aliado invaluable en el profesor Fridriksson, naturalista, modesto, que hablaba latín con soltura. Gracias a esa lengua común, pude al fin mantener conversaciones durante mi estancia. Instalados en su casa, cuya hospitalidad contrastaba con la sobriedad del entorno, mi tío declaró que lo más difícil estaba hecho. Según él, solo restaba descender. Sus palabras, pronunciadas con naturalidad inquietante, revelaban hasta qué punto su espíritu ya habitaba en las profundidades de la tierra. Salí entonces a recorrer Reykjavik. No era fácil perderse en sus dos calles principales, extendidas sobre un suelo bajo y pantanoso entre colinas y coladas de lava. La ciudad parecía solitaria bajo la mirada inmensa del glaciar. Las casas de madera roja de los comerciantes contrastaban con las viviendas de turba y tierra, cuyos techos cubiertos de hierba daban la impresión de praderas inclinadas hacia el interior. Apenas había árboles. La roca volcánica dominaba el paisaje. En los muelles, los habitantes salaban y secaban bacalao, principal riqueza del lugar. Sus rostros, graves y pensativos, rara vez esbozaban sonrisa. Parecían hombres resignados a una existencia al borde del círculo polar. Las mujeres, vestidas con oscuros trajes de lana, mostraban una belleza discreta y melancólica. Todo en la villa respiraba sobriedad y resistencia frente a una naturaleza áspera. Tras varias horas de paseo, regresé a la casa del profesor Fridriksson. Mi tío ya conversaba animadamente con nuestro anfitrión. La isla nos había recibido, el volcán aguardaba en silencio, como si supiera que pronto intentaríamos arrancarle su secreto más profundo. La cena estaba servida y el profesor Lindenbrock la devoró con un apetito feroz, como si los días de mareo hubiesen transformado su estómago en un abismo sin fondo. El menú, más danés que islandés, carecía de particular interés, pero la hospitalidad de nuestro anfitrión, el profesor Fridriksson, resultaba tan franca y generosa que uno tenía la impresión de ser dueño de la casa antes que él mismo. La conversación transcurrió en islandés, salpicado de alemán por parte de mi tío y de latín por parte de nuestro huésped, para que yo pudiera seguirla. Giró como era natural entre hombres de ciencia. Sin embargo, el profesor Lindenbrock se mostró inusualmente reservado. Cada mirada suya me imponía silencio respecto a nuestros verdaderos propósitos. Pronto la charla derivó hacia la biblioteca de la ciudad. Mi tío manifestó cierta decepción al no haber encontrado en ella los volúmenes que buscaba. Fridriksson le explicó con orgullo que los 8.000 libros de la institución no permanecían encerrados en estantes polvorientos, circulaban por toda la isla. En Islandia, afirmó, hasta el más humilde campesino sabía leer y leía. Los libros estaban destinados a gastarse en manos de los lectores, no a enmohecer tras rejas de hierro. Aquella pasión por el estudio había dado origen incluso a una sociedad literaria fundada en 1816 que publicaba obras para instrucción del pueblo. Mi tío aceptó complacido el honor de ser miembro correspondiente. Entonces, tras vacilar un instante, planteó la cuestión que lo devoraba.
Preguntó por las obras de Arne Saknussemm, sabio islandés del siglo XVI, naturalista, alquimista y viajero ilustre. La respuesta cayó como una revelación. Sus libros no existían ni en Islandia ni en ningún otro lugar. Habían sido quemados en Copenhague en 1573, acusado su autor de herejía. Aquella noticia produjo en mi tío un arrebato de satisfacción difícil de disimular. Todo encajaba para él. La persecución explicaba el criptograma, el secreto cifrado de que Saknussemm habría ocultado para preservar su descubrimiento. A punto estuvo de delatarse, pero logró contenerse ante la curiosidad de Fridriksson. La conversación prosiguió hacia los estudios científicos realizados en la isla. Expediciones anteriores, trabajos geológicos, misiones francesas y danesas que habían explorado volcanes y glaciares. Aún así, quedaba mucho por investigar. Entonces, nuestro anfitrión señaló hacia el horizonte y mencionó el Snæfell, uno de los volcanes más notables de Islandia, cuyo cráter rara vez era visitado y que llevaba 5 siglos apagado. El nombre obró en mi tío como una chispa sobre pólvora. Declaró, con fingida serenidad, que comenzaría sus estudios geológicos precisamente por aquel monte y que intentaría examinar su cráter. Fridriksson lamentó no poder acompañarnos debido a sus obligaciones, aunque aprobó el proyecto y advirtió que el acceso por mar era imposible por falta de embarcaciones. Habría que ir por tierra, siguiendo la costa. Además, ofreció proporcionarnos un guía, un cazador, hombre hábil y conocedor de la península, que hablaba danés y estaría disponible al día siguiente. Así, durante aquella cena, mi tío obtuvo confirmaciones decisivas, comprendió el destino trágico de Saknussemm, reforzó su convicción acerca del criptograma y aseguró la ayuda necesaria para dirigirse al Snæfell. Cuando nos retiramos, su determinación era ya inquebrantable. El volcán, silencioso bajo sus nieves eternas, se había convertido en la puerta hacia el misterio que anhelaba desentrañar. Aquella noche di un breve paseo por las orillas de Reykjavik y regresé temprano a mi lecho de gruesas tablas, donde me aguardaba un sueño profundo y reparador. Al despertar, oí la voz animada de mi tío, conversando en danés con un hombre de elevada estatura y complexión poderosa. Aquel islandés de cabellos largos y rojizos que caían sobre sus hombros atléticos tenía unos ojos azules, serenos y soñadores, enmarcados en un rostro amplio y de expresión ingenua, aunque inteligente. Sus movimientos eran sobrios, hasta la avaricia. Apenas gesticulaba. Escuchaba los vehementes discursos de mi tío con los brazos cruzados, negando con un leve giro de cabeza, afirmando con una inclinación casi imperceptible. Todo en él revelaba una calma imperturbable, una filosofía silenciosa. Su oficio explicaba aquella placidez. Era cazador. Aves cuyo plumón, el apreciado edredón, constituye una de las mayores riquezas de Islandia. No se trataba de una caza violenta, sino paciente. En verano, la hembra construye su nido entre las rocas bajas de los fiordos y lo tapiza con el fino plumón que arranca de su propio pecho. El recolector lo toma y el ave vuelve a empezar, hasta agotar su reserva. Solo cuando el macho se despluma con un material sin valor comercial, se le deja concluir la anidada. Así, año tras año, se renueva aquella cosecha suave y silenciosa. El hombre se llamaba Hans,
y había sido recomendado como nuestro guía. Su temperamento contrastaba vivamente con el de mi tío. Sin embargo, el acuerdo fue inmediato. Hans aceptó conducirnos hasta Stapi, en la costa sur de la península de Snaffels, al pie mismo del volcán. Lo que mi tío creía un trayecto de 2 días hubo de transformarse en una marcha de 7 u 8. Al comprender la verdadera longitud de las millas danesas y el estado de los caminos. 4 caballos transportarían a los viajeros y al equipaje. Hans iría a pie. Permanecería además a nuestro servicio durante las exploraciones científicas por 3 semanales. Pagaderos cada sábado, condición indispensable para su compromiso. Rehusó incluso recibir adelanto alguno. Cuando se retiró, mi tío exclamó con entusiasmo que aquel hombre ignoraba el papel prodigioso que el destino le reservaba. Y volviéndose hacia mí, declaró sin titubeos que nos acompañaría hasta el centro de la Tierra. Los 2 días siguientes se consumieron en preparativos minuciosos. Distribuimos el equipo en 4 grupos: instrumentos, armas, herramientas y víveres. Entre los aparatos figuraban un termómetro graduado hasta 150 grados, un manómetro capaz de medir presiones superiores a la atmosférica, un cronómetro de precisión ajustado al meridiano de Hamburgo, brújulas de inclinación y declinación, un anteojo nocturno y 2 ingeniosos dispositivos que producían una luz eléctrica blanca, portátil y segura, incluso en presencia de gases inflamables. El arsenal incluía carabinas, revólveres y una notable provisión de algodón pólvora, cuya potencia superaba a la de la pólvora común. Las herramientas, picos, azadones, cuñas, cuerdas, una escalera de seda de 300 pies, formaban un conjunto imponente. Los víveres, aunque compactos, bastaban para 6 meses. Carne concentrada, galletas y ginebra. El agua habría de buscarse en manantiales futuros, según la confiada previsión de mi tío. Se añadía una farmacia portátil de aspecto poco tranquilizador, provisiones de tabaco, abundante dinero y 6 pares de botas impermeabilizadas. Así equipados, afirmó mi tío, no hay razón para no llegar lejos. El 14 cenamos en casa del barón, junto a las autoridades locales. El 15 concluyeron los preparativos y nuestro anfitrión nos entregó un valioso mapa de Islandia, documento precioso para cualquier mineralogista. La última velada transcurrió en conversación íntima y cordial. Yo, sin embargo, dormí con inquietud. A las 5 de la mañana, el relincho de los caballos anunció la partida. Hans cargaba el equipaje con silenciosa destreza, mientras mi tío multiplicaba órdenes innecesarias. A las 6 todo estaba dispuesto. Nuestro anfitrión nos despidió con un apretón de manos. Yo respondí en mi mejor latín. Al montar, escuché de sus labios un verso de Virgilio que parecía hecho para viajeros inciertos del camino. Que sigamos la senda que la fortuna nos depare. Partimos bajo un cielo cubierto, aunque estable, un tiempo apacible, sin ardores sofocantes ni lluvias hostiles, propicio para viajeros. El placer de cabalgar por un país desconocido me llenaba de una ligereza nueva. Me abandoné al entusiasmo del excursionista, hecho de libertad y curiosidad, y procuré tranquilizar mis temores. ¿Qué riesgo real corríamos? A lo sumo, recorrer una tierra singular, ascender una montaña notable y quizá descender al cráter de un volcán extinguido.
La idea de una galería que condujera al centro del globo me parecía una fantasía imposible. Decidí, pues, disfrutar lo que la empresa ofrecía sin discutir con el destino. Hans marchaba al frente con paso regular y firme. Los caballos cargados lo seguían dócilmente. Mi tío y yo cabalgábamos detrás, no sin cierta dignidad, sobre nuestras pequeñas pero resistentes monturas. Islandia, vasta isla europea de escasa población, se desplegaba ante nosotros. En su distrito suroccidental, bordeábamos el mar, cruzando pastos pobres que apenas lograban un matiz verdoso. Predominaban los tonos amarillentos. Algunos picos perforaban las nubes grises y reaparecían por encima de los vapores como escollos suspendidos en el cielo. Las cadenas rocosas descendían a veces hasta morder la franja costera, pero siempre dejaban paso suficiente. Los caballos elegían instintivamente el mejor terreno. Para frustración de mi tío, que no hallaba ocasión de espolearlos. Alto y desgarbado sobre su pequeño caballo, parecía un centauro desproporcionado. Elogiaba sin cesar la inteligencia y sobriedad del caballo islandés, capaz, según él, de atravesar ríos y fiordos como un anfibio y de cubrir largas jornadas sin desfallecer. El paisaje se volvía cada vez más desierto. Alguna granja aislada, construida con madera, tierra y lava, surgía como un mendigo al borde del camino. No había senderos definidos. La escasa vegetación borraba pronto las huellas. Y, sin embargo, aquella era una de las regiones más habitadas del país, que serían entonces las zonas interiores convulsionadas por erupciones y cataclismos. La carta de Olsen mostraba que las evitábamos siguiendo la costa. En el corazón de la isla, las capas de rocas superpuestas, los basaltos, las traquitas, habían creado un territorio de sobrecogedora violencia. Ignoraba aún él el espectáculo que nos aguardaba en la península del Snaefell. 2 horas después llegamos a Gufunes, modesto caserío sin particular relieve. Hans se detuvo brevemente para compartir nuestro frugal almuerzo y anunció que pasaríamos la noche en Gardar, a 4 millas. Mi tío juzgó escasa la distancia, pero el guía reanudó la marcha sin replicar. Rodeamos el Colaford y atravesamos pequeñas jurisdicciones y parroquias costeras, siempre entre colinas y mar. A las 4 de la tarde habíamos recorrido 4 millas y alcanzado el amplio Valhor, cuyas aguas rompían con estrépito contra murallas rocosas de 3000 pies de altura, estratificadas en tonos pardos y rojizos. La idea de cruzar aquel brazo de mar a caballo me inquietaba. Mi tío intentó forzar su montura hacia las olas. El animal se negó, resistió los golpes y terminó por dejarlo plantado sobre las piedras, con no poca humillación para el jinete. Hans señaló entonces un bote. El paso debía hacerse en barca, aguardando la marea favorable. Comprendimos que solo en el instante de mar en calma, sin flujo ni reflujos sensibles, podría efectuarse la travesía sin peligro de ser arrastrados mar adentro. A las 6 llegó el momento propicio. Nos embarcamos, mi tío, yo, el guía, 2 barqueros y los 4 caballos, en una frágil embarcación de fondo plano. Tras más de 1 hora de remos, alcanzamos la orilla opuesta sin contratiempos. Media hora después, arribábamos a la iglesia principal de Gardar, donde concluiría aquella jornada inaugural de nuestro viaje hacia lo desconocido. Bajo el paralelo 75, la noche apenas existía en junio. El sol no se ocultaba en Islandia, y aquella claridad persistente envolvía nuestro descanso en Gardar.
Sin embargo, el aire se había vuelto frío y el hambre apremiaba. El Bóer que nos acogió, la casa de un campesino, nos abrió sus puertas con una hospitalidad franca y sin ceremonia. La vivienda, construida con vigas apenas devastadas, se articulaba en torno a un pasillo estrecho que conducía a 4 estancias. Cocina, taller de tejido o dormitorio familiar y la habitación destinada a los viajeros. El suelo era de tierra apisonada. La ventana, cubierta con membranas de oveja, dejaba pasar una luz turbia. Los lechos consistían en heno seco, dispuesto en armazones pintados de rojo y adornados con sentencias islandesas. Un olor penetrante a pescado seco, carne fermentada y leche agria impregnaba el ambiente. En la cocina, único lugar donde ardía el fuego, fuimos recibidos con el saludo ritual. Sed felices, acompañado de besos y reverencias. La dueña de la casa era madre de 19 hijos, cuyas cabezas rubias asomaban entre el humo como una desordenada guirnalda de ángeles. Aquella bulliciosa prole nos rodeó con espontánea familiaridad hasta que la llegada de la sopa impuso silencio. Se nos sirvió caldo de liquen, pescado seco, bañado en mantequilla rancia, manjar apreciado en el país, leche cuajada con bayas de enebro y como bebida blanda, suero rebajado con agua. El hambre hizo que nada pareciera desdeñable. A la mañana siguiente reanudamos la marcha. Más allá de Gardar, el terreno se volvió pantanoso. La línea de montañas se extendía como una muralla natural a nuestra derecha. Cruzamos arroyos a vado y avanzamos por un paisaje cada vez más desolado. De cuando en cuando surgía la figura huidiza de un leproso, cabeza hinchada y piel brillante bajo harapos desgarrados. Hans los saludaba con su invariable cortesía. La lepra frecuente y hereditaria en la isla imponía a aquellos desdichados el aislamiento y la prohibición del matrimonio. Estas visiones acrecentaban la melancolía de una tierra sin árboles, salvo algunos abedules enanos y casi sin vida animal, a excepción de caballos errantes o algún halcón que surcaba el cielo gris. Atravesamos pequeños fiordos y el golfo, aprovechando la marea en calma. Tras vadear los ríos Alfa y Eta, pasamos la noche en una choza abandonada, donde el frío pareció ejercer soberanía absoluta. Los días siguientes transcurrieron entre marismas y monotonía, hasta alcanzar Krossold. El 19 de junio, un campo de lava llamado Raun, cuyas ondulaciones recordaban cables retorcidos. Aún humeaban aquí y allá fuentes calientes, vestigios de antiguas erupciones. La doble cima del Snaefell emergía entre las nubes a menos de 5 millas. Mientras yo acusaba el cansancio, mi tío permanecía erguido, animado por una energía indomable. Contemplaba el volcán como un adversario al que se dispone a desafiar. El 20 de junio llegamos a Budir, donde Hans recibió su paga y su familia nos brindó hospitalidad. Pero el profesor no admitía reposo prolongado. Al día siguiente, bordeando las raíces graníticas del volcán como las de un roble gigantesco, avanzamos hasta que, tras 24 horas de marcha, los caballos se detuvieron por sí solos ante la puerta del presbítero de Stapi. Allí, al pie mismo del coloso, comprendimos que la verdadera empresa estaba a punto de comenzar. Stapi era apenas una treintena de chozas levantadas sobre la lava, al fondo de un pequeño fiordo encajado en una muralla de basalto. Bajo la luz reflejada por el volcán, aquella arquitectura natural adquiría una majestad casi sobrenatural. Las columnas verticales de 30 pies de altura se alzaban como fustes perfectos
perfectamente tallados. Sobre ellas, otras columnas horizontales formaban una especie de arquivolta suspendida sobre el mar. Entre los intervalos, aberturas ojivales dejaban entrar las olas espumosas. Fragmentos desgajados yacían como ruinas de un templo antiguo. Era la última etapa de nuestro viaje terrestre. El guía nos condujo hasta la casa del rector, a quien hallamos herrando un caballo. Más herrero y campesino que ministro del Señor, nos ofreció una hospitalidad ruda y poco amable. La habitación destinada a los viajeros resultó estrecha y sucia. Mi tío comprendió pronto que no encontraría allí un espíritu afín y decidió abreviar la estancia. La expedición debía comenzar sin demora. Se contrataron 3 islandeses para transportar el equipaje hasta el fondo del cráter. Después regresarían dejándonos solos. Al oír que la intención era explorar el volcán hasta sus últimas entrañas, Hans se limitó a inclinar la cabeza. Yo, en cambio, sentí renacer mis temores. Ascender al Snæfell era una cosa, internarse en sus profundidades otra muy distinta. ¿Quién aseguraba que el volcán estuviera realmente extinguido? Dormí acosado por pesadillas de erupciones y abismos. Al fin expuse mis dudas. Mi tío respondió con serenidad científica. Había observado las fumarolas y, lejos de considerarlas una amenaza, las interpretaba como señal tranquilizadora. Antes de una erupción, decía, aquellas emanaciones aumentan y luego cesan por completo, pues los gases encuentran salida directa por el cráter. Su persistencia moderada, unida a la estabilidad del aire, probaba que no se preparaba ningún cataclismo. Cuando la ciencia habla, sentenció, hay que callar. No me quedó réplica. Solo me aferré a una última esperanza, que en el fondo del cráter no existiera galería alguna que permitiera descender más. El 23 de junio, a las 9 de la mañana, todo estaba dispuesto. Hans aguardaba con los víveres, herramientas e instrumentos. Había añadido prudentemente un odre de agua para asegurar nuestra provisión durante 8 días. El rector y su imponente esposa se presentaron para despedirnos, no sin antes exigir una cuenta desmesurada por su hospitalidad. Mi tío pagó sin discutir. Quien se dispone a marchar hacia el centro de la tierra no se detiene por unos riksdales. A una señal de Hans, abandonamos Stapi. Ante nosotros se alzaba el volcán silencioso y desafiante. El Snæfell se eleva a 5.000 pies de altura y remata con su doble cono una franja traquítica desprendida del sistema montañoso de Islandia. Desde nuestro punto de partida, no distinguíamos claramente sus 2 picos recortándose en el cielo gris. Solo se advertía una vasta cúpula de nieve inclinada sobre la frente del gigante. Avanzamos en fila, guiados por el cazador por senderos tan estrechos que impedía toda conversación. Tras dejar atrás la muralla, atravesamos una inmensa turbera, vestigio de antiguos pantanos. Aquella masa vegetal de capas sucesivas y carbonizadas bastaría, pensé, para calentar durante un siglo entero a la población de Islandia. Mientras caminaba, mi espíritu no podía evitar reconstruir la historia geológica de la isla. Un territorio surgido del fondo del mar por la acción de fuegos subterráneos, modelado primero por masas traquíticas, luego por erupciones que levantaron chimeneas volcánicas, y más tarde por coladas basálticas que se enfriaron en prismas hexagonales. Cuanto más meditaba sobre aquel origen ígneo, más me persuadía de que el interior del globo debía permanecer en estado de incandescencia permanente. Pretender alcanzar su centro me parecía una temeridad absurda. Sin embargo, esa reflexión, lejos de detenernos, acompañaba cada uno de nuestros pasos hacia el asalto del Snæfell. La ascensión se volvió penosa.
El suelo se inclinaba con violencia. Las piedras sueltas rodaban bajo nuestros pies como avalanchas en miniatura. Hans avanzaba con calma inalterable, marcando el camino con silbidos agudos cuando desaparecía tras los bloques y señalando discretamente la ruta de regreso con pequeños montículos de rocas. Tras 3 horas fatigantes, alcanzamos apenas la base de la montaña. Un frugal almuerzo nos devolvió algo de fuerzas, aunque mi tío hubiera preferido abreviar incluso ese descanso. Comenzamos entonces la verdadera subida por las laderas del volcán. La cima, engañosamente cercana, exigía esfuerzos interminables. En ciertos tramos, la pendiente alcanzaba tal inclinación que debíamos rodearla con gran dificultad. Mi tío permanecía junto a mí, ofreciéndome apoyo en los pasos más arriesgados. Los islandeses, pese a sus cargas, trepaban con admirable agilidad. Después de largas horas, una especie de escalera natural formada por un torrente petrificado de rocas expulsadas en antiguas erupciones facilitó nuestro avance. Aquellas gradas de piedra nos permitieron ascender con mayor rapidez hasta dominar una plataforma. El mar se extendía 3.200 pies más abajo. El frío era intenso y el viento soplaba con furia. Exhausto, apenas podía sostenerme cuando Hans pronunció una palabra inquietante. Miss Tour. Al volver la vista, vi una gigantesca tromba de polvo y piedras pómez elevándose en espiral y avanzando hacia nosotros. Empujados por el guía, rodeamos el cono a toda prisa. La columna se abatió sobre la montaña. Las rocas volaron como proyectiles. Solo por la prudencia de Hans nos hallábamos en la vertiente opuesta y a salvo. De otro modo, habríamos sido triturados y dispersados como polvo en el viento. La noche no nos permitió descanso inmediato. Continuamos la ascensión en zigzag durante 5 horas más. El frío, el hambre y el aire enrarecido debilitaban mis fuerzas. Finalmente, a las 11 de la noche, alcanzamos la cumbre. Antes de refugiarme en el interior del cráter, tuve tiempo de contemplar el sol de medianoche en el punto más bajo de su trayectoria, esparciendo su luz pálida sobre la isla dormida a nuestros pies. La cena fue devorada con rapidez y cada cual se acomodó como pudo en aquella cima inhóspita, a 5.000 pies sobre el nivel del mar. El lecho era de granito, el abrigo precario y el frío intenso. Sin embargo, contra toda expectativa, mi sueño fue profundo y sereno, el más tranquilo en mucho tiempo. Al amanecer, despertamos entumecidos por el aire cortante, bajo un sol radiante. Desde el pico sur del Sneffels contemplé un espectáculo grandioso. Islandia se extendía a mis pies como un mapa en relieve. Las costas parecían elevarse, mientras el interior se hundía en valles que se cruzaban en todas direcciones. Los lagos se reducían a estanques, los ríos a hilos de agua. A la derecha, innumerables glaciares y cumbres humeantes recordaban un océano petrificado. Hacia el oeste, el mar verdadero prolongaba aquella ilusión de montañas espumosas. Tierra y agua se confundían en el horizonte. La altura me embriagaba sin vértigo. Por un instante olvidé mi identidad y mi destino, imaginándome habitante de las mitologías nórdicas, suspendido entre luz y cielo. Pero la llegada del profesor y de Hans me devolvió a la realidad. Mi tío señaló hacia el oeste una bruma lejana. Era Groenlandia, a pocas decenas de leguas. Luego, al saber que el pico que nos sostenía se llamaba Scartaris, su mirada triunfante anunció la siguiente etapa: descender al cráter. Aquel cráter,
vasto embudo de media legua de diámetro y cerca de 2000 pies de profundidad. Imponía respeto. Pensé en un arma gigantesca, capaz de dispararse al menor choque. No obstante, seguimos a Hans. La bajada exigió prudencia extrema. Rocas sueltas rodaban hacia el abismo. Entramos helados, avanzamos sondando el suelo, y en pasos peligrosos nos atábamos con una cuerda. Llegamos sin accidente, salvo la pérdida de un fardo de cuerdas que se precipitó al fondo. Allí se abrían 3 chimeneas, antiguas vías de erupción, cada una de 100 pies de ancho. Yo apenas me atreví a mirarlas. El profesor, en cambio, corría de una a otra con febril exaltación. De pronto lanzó un grito. Sobre un bloque de granito central, como pedestal de una estatua infernal, aparecía grabado en caracteres rúnicos un nombre decisivo: Arne Sagnussen. Aquella firma, medio borrada por el tiempo, confirmaba la autenticidad del documento y aplastaba mis últimas dudas. Los islandeses fueron despedidos y descendieron la montaña. Quedamos solos en el fondo del cráter. Hans dormía tranquilo sobre una colada de lava. Mi tío vagaba inquieto como fiera enjaulada. Yo me dejé caer en un sopor intranquilo, creyendo oír estremecimientos en las entrañas del volcán. Al día siguiente, comprendí la causa de la agitación del profesor. Según el criptograma, solo una de las 3 chimeneas conducía al interior de la Tierra, y debía reconocerse porque, en los últimos días de junio, la sombra del pico Scartaris vendría a rozar su borde. Sin sol no habría sombra, sin sombra no habría señal. Estábamos a 25 de junio. Si el cielo permanecía cubierto, habría que esperar un año entero. La jornada pasó bajo nubes densas. El 26, la lluvia mezclada con nieve azotó el cono. Hans construyó una choza de lava mientras mi tío consumía su impaciencia mirando el cielo. La empresa parecía naufragar en el mismo puerto. Pero el 28 de junio, domingo y antepenúltimo día del mes, el cielo se abrió al fin. El sol inundó el cráter y cada piedra proyectó su sombra. La del Scartaris se dibujó nítida y comenzó a girar lentamente. Mi tío la siguió con el alma suspendida. A mediodía, en su punto más corto, la sombra vino a besar el borde de la chimenea central. «¡Es ahí!», exclamó. «¡Al centro del globo!». Hans respondió con serenidad. «Adelante». Era la 1:13 de la tarde. El verdadero viaje comenzó en el instante en que nos asomamos a la chimenea central. Hasta entonces, el cansancio había pesado más que el peligro. Ahora, el abismo se abría bajo nuestros pies. Aún podía renunciar, pero la serenidad imperturbable de Hans me avergonzó de mis dudas. Me acerqué al borde. El pozo de 100 metros de diámetro se precipitaba en una oscuridad que erizaba el ánimo. Apenas incliné el cuerpo, el vértigo me invadió con una fuerza casi irresistible. Sentí que el vacío me llamaba. La mano firme de Hans me sostuvo. No había marcha atrás. Mi tío ideó un sistema ingenioso para descender. Una cuerda de 400 pies, doblada sobre un saliente de lava, nos permitiría bajar en tramos sucesivos de 200 pies, recuperándola cada vez desde abajo. Los objetos frágiles fueron distribuidos entre nosotros. El resto, atado en un fardo, fue arrojado sin contemplaciones al fondo. El bramido del aire desplazado acompañó su caída. Luego descendimos en silencio. Primero Hans, después el profesor y, por último, yo. La bajada fue lenta y tensa. Me sostenía con una mano a la cuerda doble y con la otra a mi bastón ferrado, procurando apoyar los pies en las asperezas de lava.
Cada vez que una roca cedía, Hans advertía con su voz tranquila: «Atención». Repetimos la maniobra 14 veces. Tras más de 10 horas, habíamos alcanzado una profundidad de 2.800 pies. El orificio superior se reducía ya a un círculo lejano, como el extremo luminoso de un gigantesco anteojo. Distinguí en él una estrella fija, probablemente Sigma de la Osa Menor. Al amanecer, la luz descendió por el tubo y se fragmentó en destellos sobre las facetas de lava. El barómetro indicaba que apenas habíamos alcanzado el nivel del mar. No habíamos penetrado aún en las entrañas del planeta, sino que permanecíamos dentro del cuerpo mismo del volcán. Recuperado el fardo que había quedado enganchado en un saliente, desayunamos y el profesor anotó con precisión científica hora, presión, temperatura y dirección. Este-sudeste. Declaró entonces con entusiasmo solemne que el viaje verdadero comenzaba en ese instante. Encendimos los aparatos eléctricos. Su luz blanca rasgó la galería oblicua, tapizada por la lava solidificada de la erupción de 1229. La pendiente cercana a los 45 grados nos permitía deslizarnos casi sin esfuerzo, como si la propia montaña nos invitara a descender. Estalactitas de lava, cristales de cuarzo y ampollas vítreas centuplicaban el brillo de nuestras lámparas. Parecía que un palacio subterráneo se iluminara a nuestro paso. Yo, pese a mis temores, no pude evitar la admiración. Durante horas avanzamos hacia el sudeste con una rectitud invariable. La temperatura apenas aumentaba. 10 grados tras 2 horas. 15 al caer la tarde. Aquella tibieza desmentía la idea de un calor central abrasador y daba alas a las teorías de David que el profesor defendía con obstinación. Al detenernos, tras 7 horas de marcha, me inquietó otro asunto. El agua disminuía con rapidez y no habíamos hallado manantial alguno. Mi tío aseguró que las fuentes aparecerían cuando dejáramos atrás las envolturas de lava. Discutimos entonces sobre el gradiente térmico del interior terrestre. Según mis cálculos, basados en un aumento promedio de 1 grado por cada 125 pies, ya deberíamos hallarnos a una profundidad considerable. El profesor, tras revisar cifras y ángulos de inclinación, afirmó que habíamos alcanzado 10.000 pies bajo el nivel del mar, superando con creces las mayores minas conocidas, y sin embargo la temperatura no pasaba de 15 grados. Aquella discrepancia entre teoría y realidad habría un interrogante inquietante sobre la verdadera naturaleza del globo que atravesábamos. Al amanecer del martes 30 de junio, la expedición reanudó el descenso por la galería de lava, tan suave como una rampa antigua. Poco antes del mediodía alcanzaron el final de la gran chimenea volcánica y se encontraron ante una bifurcación oscura. Sin indicio alguno que guiara la elección, el profesor tomó el túnel del este decidido a no mostrar vacilación. La nueva galería ofrecía un espectáculo sobrecogedor. Arcos sucesivos como naves góticas, bóvedas que recordaban el estilo románico, pilares macizos y pasadizos tan estrechos que obligaban a arrastrarse. La temperatura seguía siendo soportable, aunque el narrador no podía evitar imaginar los antiguos torrentes de fuego que, siglos atrás, habían rugido por aquel mismo conducto. El profesor, impulsado por su fe científica, avanzaba sin descanso. Tras una jornada de marcha, apenas habían ganado profundidad. Al día siguiente, el túnel comenzó a volverse horizontal e incluso ascendente, lo que inquietó al narrador. Temía que estuvieran regresando hacia la superficie de Islandia. A mediodía, un cambio en las paredes confirmó sus sospechas.
La lava dio paso a capas de esquistos, calizas y areniscas, terrenos de la era silúrica. Fósiles y restos de antiguas plantas revelaban que atravesaban estratos formados por mares primitivos. El profesor admitió con sobriedad que quizá había errado el camino, aunque solo lo reconocería al llegar al final de la galería. A esta preocupación se sumaba otra más urgente. El agua comenzaba a escasear. En los días siguientes, el silencio se apoderó del grupo. La galería interminable mostraba mármoles, rocas devónicas, repletas de fósiles más evolucionados, peces y formas que anunciaban los primeros reptiles. Era como si ascendieran por la escala de la vida, recorriendo en sentido inverso la historia del planeta. Sin embargo, el profesor solo aguardaba una señal que les permitiera retomar el descenso. La sed se convirtió en tormento. El agua debía racionarse con severidad. Tras largas horas de marcha, la roca cambió de nuevo. El túnel se tornó oscuro y al tocar la pared, el narrador descubrió que su mano quedaba negra. Habían penetrado en una vasta cuenca carbonífera. Ante ellos se abría una inmensa cavidad, fruto de antiguas convulsiones terrestres, donde se leía la historia de la formación del carbón, exuberantes vegetaciones tropicales sepultadas, transformadas por la presión, los gases y el fuego interno del globo en poderosos mantos de hulla. Aquellas riquezas ocultas para siempre en las profundidades eran testimonio del ardor primitivo del planeta. Pero la galería seguía extendiéndose, casi horizontal, impregnada del olor peligroso del grisú. Solo las lámparas eléctricas evitaban una posible explosión fatal. Finalmente, al caer la tarde del sábado, un muro cerró el paso. No había salida. Era un callejón sin retorno. El profesor aceptó el error con fría determinación. Regresarían a la bifurcación inicial. Sin embargo, el sobrino, el narrador, sabía que el verdadero obstáculo no era la distancia, sino la falta total de agua que les aguardaba al siguiente día. Ante la severa mirada de su tío, guardó silencio, consciente de que el valor sería puesto a prueba antes que la ciencia. Al alba, reemprendieron la marcha hacia la bifurcación, separados aún por 5 días de trayecto. El regreso fue suplicio. Sin agua desde el primer día, reducidos a unas gotas de ginebra que abrazaban la garganta. Avanzaban tambaleantes. El profesor soportaba la sed con cólera orgullosa. Hans con su serenidad imperturbable. Axel entre quejas y desaliento. El 8 de julio, exhaustos, alcanzaron el cruce de galerías y cayeron sobre la lava como náufragos en tierra firme. Entonces ocurrió un gesto que transformó el ánimo del joven. El profesor, conmovido, vació en sus labios la última agua que había reservado en secreto para él. Aquella sola bocanada devolvió a Axel la vida y el habla. Recuperado apenas, pidió regresar a la superficie. Lindenbrock se negó a renunciar. Propuso un último intento, explorar la galería occidental durante un solo día más. Si no hallaban agua, volverían sin demora. Conmovido por la determinación de su tío, Axel aceptó. La nueva galería descendía con claridad hacia las profundidades. Pronto aparecieron los terrenos primitivos, esquistos verdosos cruzados por vetas metálicas, y más abajo, centellantes bajo la luz eléctrica. Era un espectáculo grandioso, la estructura íntima del planeta expuesta ante sus ojos, como si atravesaran un diamante hueco, cuyas facetas devolvían 1000 destellos. Finalmente, quedaron encerrados en el macizo de granito, la roca fundamental que sostiene las capas del globo. Pero el agua no aparecía.
La sed se volvió tormento insoportable. El profesor avanzaba atento a cualquier murmullo subterráneo, negándose a detenerse. Al caer la noche, Axel, vencido por el agotamiento, cayó al suelo gritando que moría. Lindenbrock murmuró sombrío que todo estaba perdido. Aquellas palabras resonaron en la mente del joven. En medio del silencio sepulcral, creyó percibir un movimiento. Hans, con la lámpara en la mano, se alejaba por la galería. La oscuridad creció. El temor de ser abandonado le atravesó el corazón, pero pronto se avergonzó de esa sospecha. El islandés no ascendía, sino que descendía aún más en la grieta granítica. Solo una razón grave podía arrancarlo de su reposo. Tal vez en aquella noche muda, su oído atento había captado un sonido imperceptible para los demás. La angustia alcanza su punto más alto. Durante una hora, la mente del joven se extravía en conjeturas febriles ante la inexplicable desaparición del imperturbable cazador islandés. Las ideas se enredan unas con otras hasta rozar la locura, pero cuando el desespero amenaza con vencerlo todo, un sonido de pasos asciende desde las profundidades del abismo. Hans reaparece con una sola palabra: agua, pronunciada en danés. Devuelve la esperanza. Aunque ninguno domina esa lengua, la necesidad los vuelve políglotas. Comprenden al instante. El descenso se reanuda por un corredor inclinado y tras una marcha agotadora, un rumor sordo, semejante a un trueno lejano, comienza a vibrar en la roca. No es una ilusión. Un torrente subterráneo corre tras los muros de granito. La sed es insoportable. El murmullo del agua, tan cercano y a la vez inaccesible, reaviva la desesperación. Hans, guiado por ese instinto casi sobrenatural de los hombres de montaña, localiza el punto exacto donde el río oculto palpita con mayor fuerza. Entonces, con paciencia y precisión admirables, empieza a golpear la pared. Cada impacto resuena como una apuesta contra el derrumbe o la inundación. Finalmente, la roca cede. Un chorro irrumpe con violencia. El júbilo se transforma en sobresalto, pues el agua brota hirviente, casi a 100 grados. Sin embargo, el líquido se enfría al expandirse, y pronto pueden beber. Es agua cálida aún, con un leve sabor metálico que, lejos de desagradar, parece devolver la vida misma. La corriente recibe el nombre de Hans Bach, en honor al cazador cuya serenidad los ha salvado. Decide no taponar la abertura. El arroyo será su guía en las profundidades, una brújula líquida que los acompañará en adelante. Tras un reparador descanso, los muestra renovados. El sufrimiento de la víspera parece disipado. El murmullo constante del arroyo es ahora un consuelo permanente. Reanudan la marcha hacia el sudeste por galerías sinuosas, avanzando más en horizontal que en vertical, bajo la atenta vigilancia de la brújula y los instrumentos científicos del profesor. Un nuevo pozo, estrecho como una falla geológica, se abre ante ellos. Descienden en espiral, deteniéndose a intervalos para recuperar fuerzas. El arroyo, convertido en cascada, los acompaña en su caída hacia mayores profundidades. Día tras día penetran más en la corteza terrestre, hasta alcanzar varias leguas bajo el nivel del mar. Un cálculo revela incluso que ya no están bajo Islandia, sino bajo las aguas del océano. La idea de caminar bajo la inmensa masa del Atlántico inquieta por un instante al narrador, aunque la solidez del macizo granítico disipa sus temores. Finalmente, tras jornadas monótonas pero constantes, llegan a una amplia gruta donde acuerdan tomar un día de reposo. Exhaustos, pero con la salud intacta y la determinación fortalecida, comprenden que el viaje no solo continúa hacia el centro de la Tierra, sino también
hacia lo desconocido de sí mismos. Al despertar el domingo, en lo más profundo de los abismos, dice el sobrino, me sorprendió una sensación inesperada de bienestar. Ya no existía la ansiedad de una partida inmediata. Nos habíamos habituado a aquella vida de trogloditas. El sol, las estrellas, los árboles y las ciudades parecían pertenecer a un mundo superfluo y lejano. En aquella vasta gruta de granito, el fiel arroyo corría mansamente, templado ya, y su agua, beberse, se podía sin dificultad. El profesor dedicó la mañana a ordenar sus notas y a calcular con precisión su posición. La brújula indicó cuarto sudeste. Habíamos recorrido 85 leguas desde Lednefeld y, según sus estimaciones, descendido 16 leguas. Aquella cifra desafiaba las teorías aceptadas sobre el espesor de la corteza terrestre y el aumento progresivo de la temperatura. Sin embargo, el termómetro marcaba apenas 27 grados. Para mi tío, aquello refutaba los cálculos tradicionales y daba la razón a las ideas. Para mí, seguía siendo un enigma inquietante. Me atreví a señalar que, al ritmo actual, necesitaríamos años para alcanzar el centro del globo y que nuestra trayectoria oblicua nos alejaría mucho antes hacia algún punto de la circunferencia terrestre. El profesor rechazó mis objeciones con impaciencia. Aferrado al precedente de Saknussemm y a su fe inquebrantable en el éxito, consultamos el manómetro. La presión aumentaba, pero nos adaptábamos sin sufrir apenas. Hablamos incluso de la densidad creciente del aire y de cómo, en teoría, podría llegar a solidificarse bajo miles de atmósferas. Guardé para mis dudas más serias. La obstinación de mi tío no admitía réplica. Los días siguientes transcurrieron con descensos más pronunciados. Gracias a la sangre fría de Hans, superamos pasos arriesgados que nos habrían sido fatales sin su destreza. El silencio del islandés se hacía cada vez más profundo, como si la soledad mineral de aquellas galerías apagara poco a poco la necesidad de palabras. El 7 de agosto alcanzamos una profundidad de 30 leguas. Sobre nuestras cabezas pesaban rocas, océanos y continentes enteros. Avanzábamos por un túnel de pendiente suave. Yo caminaba adelante, examinando las capas de granito a la luz de mi aparato. De pronto, al volverme, descubrí que estaba solo. Al principio creí haberme adelantado demasiado. Retrocedí, llamé, aguardé. Mi voz se perdió en los ecos cavernosos sin obtener respuesta. La inquietud se transformó en frío temor. Intenté razonar. No había bifurcaciones. Siguiendo el mismo camino debía reencontrarlos. Recordé entonces el arroyo, nuestro guía infalible. Bastaba retomar su curso para hallar a mis compañeros. Reconfortado por esa idea, me incliné para refrescarme el rostro en las aguas del Hansbach. Pero mis manos tocaron únicamente granito seco y áspero. El arroyo había desaparecido. No puedo pintar con palabras el abismo de mi desesperación. Ningún idioma bastaría para expresar lo que sentí al comprender que estaba enterrado vivo, condenado quizá a morir de hambre y de sed en las entrañas de la tierra. El suelo estaba seco, el arroyo había desaparecido. Entonces entendí la causa de aquel silencio inquietante. En el instante en que me interné imprudentemente por otra galería, una bifurcación se había abierto ante mí, y el Hansbach, obedeciendo otra pendiente, había seguido su curso junto a mis compañeros
hacia profundidades desconocidas. Yo, en cambio, había tomado el camino equivocado. Sin huellas sobre el granito, sin señales que me orientaran, una sola palabra resumía mi situación: perdido. 30 leguas de corteza terrestre pesaban sobre mis hombros con una opresión casi física. Intenté pensar en la superficie, en Hamburgo, en la dulce Graubünden. Los recuerdos desfilaron como una alucinación febril. Comprendí que conservar esperanza en tales circunstancias rozaba la locura. Clamé el nombre de mi tío, pero pronto imaginé su propia angustia al buscarme. En mi impotencia volví el pensamiento hacia Dios, como en los días lejanos de mi infancia, y esa plegaria me devolvió una frágil serenidad. Tenía víveres para 3 días y la cantinflora llena. Decidí subir, alcanzar la bifurcación, recuperar el arroyo y, siguiéndolo, regresar hasta el Sneffels. Avancé con renovada determinación, pero la galería terminó bruscamente en un muro infranqueable. Allí se quebró mi última esperanza. Me sentí condenado, y entonces, como si la desgracia no fuese suficiente, mi lámpara, dañada en la caída, comenzó a extinguirse. Observé cómo la luz se debilitaba, cómo las sombras crecían en torno a mí. Cuando la última llama tembló y murió, quedé sumido en una oscuridad absoluta, una negrura total que me convirtió en ciego. Enloquecido corrí sin rumbo por el laberinto subterráneo, cayendo, hiriéndome contra las rocas, cubierto de sangre, hasta que exhausto me desplomé y perdí el conocimiento. Al volver en mí, noté el rostro mojado por lágrimas. Estaba solo, herido y desangrado. El desmayo regresaba cuando un estruendo semejante a un trueno lejano sacudió las profundidades. Luego silencio. Después, apoyando por azar el oído en la pared, creí percibir voces. Al principio dudé. Pensé que era una alucinación, pero no. Distinguí murmullos, y entre ellos una palabra repetida con acento doloroso. Perdido. Grité con todas mis fuerzas. Tras unos instantes eternos, oí mi nombre atravesar la roca. Era mi tío. Comprendimos que, en un singular fenómeno acústico, transmitía nuestras voces a lo largo de la pared, como si el granito fuese un conductor invisible. Calculamos la distancia mediante el cronómetro. 1,5 leguas nos separaba. Había esperanza. El profesor me explicó que se hallaban en una vasta caverna donde convergían múltiples galerías y que la que yo seguía debía conducir hasta ellos. Debía descender. Sus palabras me devolvieron la vida. Di gracias a Dios y, confiando en aquella ley física que nos unía a través de la roca, como ocurre en la galería del Domo de San Pablo en Londres o en la célebre Oreja de Dionisio en Siracusa, emprendí la marcha siguiendo el camino del sonido. Me deslicé por la pendiente cada vez más pronunciada. Pronto, la bajada se volvió vertiginosa. Perdí el control, el suelo desapareció bajo mis pies y caí rodando por un pozo vertical, golpeándome contra las aristas del granito. Un impacto brutal en la cabeza apagó mi conciencia. Cuando volví en mí, me encontraba tendido sobre mantas, envuelto en una penumbra tranquila. Mi tío velaba junto a mí, observándome con angustia contenida, mientras Hans, silencioso, permanecía cerca. Había permanecido inconsciente durante 4 días. Al recuperarme por completo, descubrí que nos hallábamos en una gruta de dimensiones impresionantes, iluminada por una claridad extraña que no provenía de ninguna antorcha. Se escuchaba el rumor del agua y el soplo del viento, pero no estábamos en la superficie. Ante nosotros se extendía un espectáculo sobrenatural, un océano interior, inmenso, encerrado en las profundidades de la tierra. Mi tío, con evidente orgullo, lo bautizó como el mar de Lidenbrock.
Una luz eléctrica fría y perpetua iluminaba aquel mundo. No era luz solar, carecía de calor y sin embargo bañaba las aguas con un resplandor melancólico. Sobre nuestras cabezas una bóveda de granito se perdía en alturas inimaginables, como si sostuviera un cielo sin vida. Tras tantos días de encierro, respirar aquel aire salino resultó casi embriagador. Decidimos explorar la orilla. Cascadas descendían entre rocas gigantescas, corrientes de agua tibia serpenteaban hacia el mar y hasta el arroyo que nos había guiado en nuestro descenso venía a perderse en aquel océano subterráneo. No tardamos en descubrir un paisaje aún más extraño. Un bosque, pero no un bosque común. Hongos gigantescos de tamaño desmesurado se elevaban como árboles bajo una penumbra fría. Más allá, plantas antiguas propias de épocas remotas de la tierra crecían en proporciones colosales, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel lugar. El suelo revelaba restos fósiles de criaturas antiguas, mastodontes, megaterios, vestigios de un pasado que, de algún modo, había quedado atrapado en las entrañas del mundo. Ante aquel descubrimiento, mi tío elaboró hipótesis audaces. Quizás eran remotas. Capas enteras de la corteza terrestre habían sido arrastradas hacia las profundidades, conservando aquellos restos. Sin embargo, una pregunta más inquietante surgía en mi interior. ¿Estábamos realmente solos? Decidimos entonces cruzar aquel mar. Hans, con su habitual habilidad, construyó una balsa utilizando madera fósil capaz de flotar. Poco después, nos hacíamos a la mar desde una pequeña ensenada que mi tío bautizó con el nombre de Port Graüben. La travesía comenzó bajo una luz constante. No había día ni noche. El tiempo perdía su sentido. Pronto descubrimos que aquellas aguas albergaban vida, pero no vida actual. Peces y criaturas que en la superficie solo existían como fósiles nadaban bajo nuestra balsa. Este hecho despertó en mí una serie de visiones. Mi mente, sobrecogida, imaginó la historia del planeta retrocediendo, criaturas gigantescas, mundos primitivos, la Tierra en su estado incandescente. Por un instante perdí la razón, hasta que la firme intervención de Hans me salvó de caer al mar. Los días siguieron, monótonos, pero cargados de tensión, hasta que el océano reveló su verdadera naturaleza. Dos monstruos emergieron de las profundidades. Eran criaturas prehistóricas. Su combate fue terrible. Las aguas se alzaron en olas gigantescas y nuestra balsa estuvo a punto de ser destruida. Tras una lucha salvaje, uno de ellos sucumbió. El mar se volvió a calmar, pero ya nada era igual. Días después, divisamos un islote volcánico, coronado por un geyser gigante. Descendimos brevemente. El calor del suelo y el agua hirviente revelaban que las fuerzas ígneas de la Tierra estaban muy cerca. Reanudamos el viaje, sin imaginar lo que nos esperaba. Una tormenta descomunal se desató sobre el mar subterráneo. Relámpagos, vientos furiosos y olas enormes sacudieron nuestra balsa durante días enteros. Un rayo arrancó el mástil y la embarcación estuvo a punto de desintegrarse. Finalmente, tras el caos, naufragamos. Al despertar, nos encontrábamos en una nueva costa. El alivio fue breve. La brújula reveló una verdad desoladora. Habíamos regresado al mismo lugar. Mi tío, lejos de rendirse, decidió continuar. Explorando el terreno, descubrimos una llanura cubierta de huesos, restos de animales prehistóricos y también restos humanos. Aquel hallazgo planteaba una pregunta imposible. ¿Había existido vida humana en aquel mundo subterráneo? La respuesta pareció tomar forma cuando en una selva cercana vimos mastodontes vivos y una figura humana gigante que los vigilaba. El terror nos obligó a huir. Al regresar hacia la costa, hallamos una prueba decisiva, un puñal antiguo,
alguien había estado allí antes que nosotros. Siguiendo este rastro, descubrimos una inscripción en la roca. Las iniciales de Rasmussen. Habíamos encontrado el camino correcto. Sin embargo, el paso estaba bloqueado por un muro de granito. Decidimos entonces volarlo. Preparamos una carga explosiva, encendí la mecha y corrí hacia la balsa. La explosión fue devastadora, pero lo que siguió fue aún peor. El mar entero se precipitó sobre el abismo abierto y nosotros con él fuimos arrastrados por un torrente descontrolado. Sumidos en la oscuridad total, perdimos casi todo. Provisiones, instrumentos y quizás toda esperanza. Tras una caída vertiginosa, comenzamos a ascender. El calor se volvía insoportable. El aire ardía. Hasta que comprendimos la verdad. Estábamos dentro de la chimenea de un volcán. En lugar de morir, seríamos expulsados. Entre fuego, cenizas y explosiones, perdí el conocimiento. Cuando desperté, estábamos en la superficie. El sol brillaba. Ante nosotros se extendía un paisaje mediterráneo. Habíamos salido por el volcán de Stromboli. El viaje había terminado. Regresamos como sobrevivientes de lo imposible. El mundo dudó, pero la historia se difundió. Con el tiempo, descubrimos el misterio de la brújula. Había sido alterada por una descarga eléctrica durante la tormenta. No había magia, solo ciencia y una aventura que desafió los límites de la razón. Hans regresó a su tierra, nosotros a nuestra vida. Y yo, finalmente encontré la paz. Con el paso del tiempo, mi vida encontró también su propio rumbo. Grauben dejó de ser solo una promesa para convertirse en mi esposa, acompañándome ya no en la espera, sino en la vida misma. Mi tío, el profesor Lindenbrock, alcanzó finalmente el reconocimiento que tanto anhelaba, siendo admirado por el mundo científico por su audacia y determinación. ¡Hey, amigos! Hemos llegado al final del fascinante libro Viaje al centro de la Tierra, escrito por Julio Verne. Ten siempre presente que cuando escuchas el audio de un libro o de una historia, por sus palabras y sus líneas, ya no serás la misma persona. Un abrazo para ti. ¡Hey! De corazón. Bendiciones.